Sí, doctor, ahí nos quedamos. Ya, chicos. Ah, entonces, cáncer es una palabra difícil, ¿no? Difícil de procesar, sobre todo para el paciente y también para nosotros los médicos, pues, ¿no? Porque nadie quiere escuchar esa palabra, sobre todo en nuestros entornos familiares o entornos más cercanos. Entonces, cáncer en realidad es un conjunto de alteraciones que se van sucediendo a nivel de la célula, producto de ya sean dos tipos de mutaciones, específicamente mutaciones somáticas o mutaciones en la línea germinal, que hace que se produzca una inestabilidad genética, de tal manera que esa célula que tiene daños en su material genético, en el ADN, empiece a multiplicarse de manera descontrolada, ¿no? Predominando mecanismos de proliferación celular, evadiendo mecanismos de apoptosis y la célula adquiere inmortalidad, ¿no? Por eso es difícil el tratamiento de este tipo de enfermedades. Entonces, el cáncer se va a originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo, ¿no? Tenemos cáncer de mama. Doctor, disculpe. Dime, ¿se está Eh, proyectando? No, no se ven las diapositivas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué ha sucedido. A ver. ¿Ahora? No, ¿Se doctor. ve? No, doctor. A ver, vamos a ver. ¿Ahora? No, no se ve, ¿no? No se ve, doctor. No. A ver, un rato. Vamos a dejar de presentar y de nuevo vamos a entrar. ¿Ahora? Ahora sí se ve, doctor. ¿Se ve? Sí se ve, Sí, doctor. doctor. Entonces, como le decía, mm, el cáncer se va a originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo. Hay tumores de encéfalo, por ejemplo, los glioblastomas multiformes, los astrocitomas, los meduloblastomas, que sobre todo se presentan en este último en niños y que afectan fundamentalmente el cerebelo. Hay tumores en la cámara gástrica, fundamentalmente casi el 90% se corresponden con adenocarcinomas. Hay tumores del esófago en los que pueden ser escamosos en su menor proporción y adenocarcinomas en su mayor proporción, sobre todo a nivel del esófago del tercio inferior del esófago y del tercio medio. Hay cáncer de páncreas, ¿no? Fundamentalmente adenocarcinomas. Hay cáncer de vías biliares, ya sean intra o extrahepáticas, que se conocen como colangiocarcinomas, ya sean intrahepáticos o extrahepáticos. Hay, hay cánceres de colon y recto, fundamentalmente adenocarcinomas en su mayor proporción, histológicamente hablando, por supuesto. Hay cánceres de cavidad oral, que como ustedes entenderán que es una piel modificada, por tanto,
La mayor proporción de este tipo de cánceres son carcinomas epidermoides, ¿no? Hay cánceres incluso del reborde alveolar, las encías, ¿no? Fundamentalmente carcinomas epidermoides. Hay cáncer de lengua, chicos. Hay cáncer que afecta a los ganglios linfáticos, que se llaman linfomas. Entonces, como ustedes pueden, hay cáncer del tejido mesenquimal, los famosos sarcomas, ¿no? Si se originan a nivel del músculo liso, se llaman leiomiosarcomas. Si se originan a nivel del tejido celular subcutáneo de los adipocitos, se llaman liposarcomas, ¿no? Y cánceres en todo el tracto urinario. Entonces, como pueden ustedes ver, casi ningún órgano tejido se salva de la afectación de esta patología. Obviamente el cáncer depende mucho de la degeneración de los tejidos. Y un factor importante para la degeneración de esos tejidos es la edad, por supuesto, ¿no? A mayor edad, mayor posibilidad de tener cáncer. Sin embargo, en los últimos años se ve que hay un incremento en la incidencia, sobre todo en niños, en jóvenes, ¿no? Y en adultos jóvenes. Entonces, lo cual llama la atención. No hay una causa específica que origine el cáncer, chicos. Es multifactorial. El 90% se dice que es esporádico, es decir, obedece a muchos factores. Y el 10% de este tipo de cánceres es hereditario. O sea que yo tengo que demostrar que hay una línea generacional en mi árbol, en mi heredograma, de afectación por esta enfermedad. Es decir, mi abuela tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama, sus hermanas de mi mamá tuvieron cáncer de mama tal vez, y yo como hijo, mis hermanas, cáncer de mama, ¿no? Entonces, hay una línea generacional que se puede demostrar en el 10% de los casos. El 90% de los casos, chicos, no hay una causa clara, no hay una causa que responda a una sola etiología, es multifactorial. Entonces, ¿por qué se produce el cáncer? Porque hay células anormales que crecen descontroladamente, ¿no? Hay un desbalance entre los protooncogenes y los genes supresores tumorales, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de la aparición de mutaciones en el ADN. Si yo quiero explicar una causa esporádica de la mutación que se produce en cáncer de pulmón, podría hacer un estudio del humo del cigarrillo, ¿no? El humo del cigarrillo es el factor que produce una inflamación crónica en el epitelio bronquial, y esa inflamación crónica produce una degeneración en las células. La degeneración en las células hace que esas células adquieran mutaciones. Esas mutaciones producen una inestabilidad genómica y como consecuencia de esa inestabilidad, las células tienden a proliferar. Las células tienden a proliferar, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, hay una proliferación descontrolada o discriminada, donde la célula anormal, la célula neoplásica, tiene un índice de proliferación celular superior al de una célula normal, por supuesto. Entonces, que naturalmente pueden invadir estructuras adyacentes o propagarse a otros órganos o sistemas, como por ejemplo, como lo vemos todos los días en las rotaciones, ¿no? Con los que asisten, algunos asiduamente, otros de repente ni han venido, pero vemos, ¿no? Vemos en la tomografía cómo es esa
diseminación de las células a partir del órgano primario. El órgano primario, nosotros los oncólogos nos referimos al órgano donde se ha producido o donde se ha originado el tumor. Si es mama, vemos lesiones en pulmones, afectación de la pleura, afectación ósea, o en la mañana revisábamos el caso de un niño de 15 años con un tumor de células germinales que nació en el testículo del paciente, pero que lamentablemente se diseminó o hizo metástasis a hígado, a pulmones e incluso una afectación retroperitoneal importante, ¿no? Producto de esa diseminación descontrolada y de adquirir esa característica de inmortalidad y de propagación, ¿no? Ya sea por vía hematógena o vía linfática. Entonces, la propagación de la enfermedad a otros órganos tejidos a partir de un órgano donde se origina la enfermedad se denomina metástasis, ¿no? Esa palabra metástasis, doctor, a eso le dicen metástasis, metástasis, ¿no? Y obviamente las metástasis van a producir una alteración anatómica y funcional de los órganos y aparatos que finalmente va a conllevar a la muerte del paciente, ¿no? También se conoce al cáncer como neoplasias o tumores malignos. Los pacientes a veces te preguntan, doctor, ¿tengo cáncer bueno o malo? El cáncer, no hay cáncer bueno, pues todos los cánceres son malignos, proliferación de células, chicos. Ustedes pueden ver acá una división celular normal, ¿no? Tenemos a la célula madre que entra a mitosis, ¿no? Que es que es el proceso celular por el cual se van a formar dos células hijas semejantes a su progenitora. Vemos una segunda división celular, ¿no? Y de repente se ha podido formar una célula defectuosa. ¿Qué es lo que hace el organismo? El organismo es sabio y a través de un mecanismo denominado apoptosis hace que esa célula defectuosa entre en muerte celular programada. Una vez muerta la célula, solucionado el problema, nuestra vida continúa, todos felices, todos contentos. ¿Qué pasa cuando hay una división celular por una célula cancerosa? Y obviamente esta división celular es controlada por una serie de genes que se encargan de la síntesis de proteínas, como por ejemplo los genes supresores tumorales. Los genes supresores tumorales que participan en la mitosis por excelencia es el gen del retinoblastoma que produce la proteína RB y el gen P53, que también es un gen supresor tumoral por excelencia, que produce la fosfoproteína P53 y que ¿cuál es la función final de estos genes supresores tumorales? Justamente detectar alteraciones en el ADN y corregir esos errores o parar la mitosis hasta que se produzca la corrección de esos errores. Una vez corregidos los errores, continúa el ciclo celular y tengo células sanas, sin ninguna alteración. No puede haber un error en la síntesis, ya sea durante la replicación del ADN o en las proteínas encargadas de esta síntesis. ¿Por qué? Porque si no si mi organismo deja sobrevivir a esta célula defectuosa, lo que sucede es que esta célula defectuosa que adquiere mutaciones, sobre todo en sus protooncogenes, y al mutarse estos protooncogenes pasan a ser oncogenes.
o sea, genes que se encargan de estimular proliferación celular. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener como resultado? Como resultado voy a tener esa proliferación indiscriminada de células. Entonces, en una neoplasia se generan oncogenes a partir de mutaciones, ya sean estas somáticas o germinales, que dan inmortalidad a la célula. Estas células logran evadir los mecanismos de apoptosis, como ustedes podrán comprender, porque el fin natural de una célula neoplásica es sobrevivir, proliferar e inmortalizarse. Fíjense, Hanan Han en el año 2000 publica cuáles son las principales características de una célula tumoral, ¿no? Y las principales características de una célula tumoral es, ¿no? Inflamación promovida por el tumor, activar invasión y metástasis, inducir la angiogénesis, es decir, la formación de neovasculatura, vasos sanguíneos nuevos que permitan nutrir a este tumor, ¿no? De vasos sanguíneos nuevos. Inestabilidad genómica, mayor inestabilidad genómica y mutación, resistir a la muerte celular o apoptosis, desregulación energética celular, sostener una señal proliferativa permanente, evasión de la supresión del crecimiento, evitar la destrucción inmunológica, los linfocitos T, ¿no? Los TNK no actúan, que los que normalmente deberían destruir las células, no actúan, hay una evasión del sistema inmunológico. Y finalmente, adquirir inmortalidad replicativa. Entonces, fíjense cuáles son estas características de una célula tumoral. Y para cada una de ellas se trata, la industria farmacéutica trata, a través de investigaciones translacionales, trata de producir una serie de medicamentos que ayuden a contener cada una de estas características de esta célula tumoral. Por ejemplo, los medicamentos antiangiogénicos. Tenemos un medicamento antiangiogénico por excelencia que se llama bevacizumab, que inhibe el factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Sobre todo utilizado en tumores cerebrales, por ejemplo, ¿no? Como, 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 como glioblastoma multiforme, ¿no? No, Carlitos, estoy dictando clases, por favor. Estoy dictando clases. Te llamo después. Entonces, se me escucha, ¿no? Sí, doctor, se le escucha. Entonces, para cada uno de estos puntos tenemos medicamentos. Tenemos medicamentos. Entonces, básicamente, el origen del cáncer es debido a alteraciones llamadas mutaciones que adquieren las células, ¿no? Existen básicamente dos tipos de mutaciones. Mutaciones somáticas y mutaciones en la línea germinal. Las mutaciones somáticas
son aquellas mutaciones que solamente vamos a encontrar en el tejido tumoral. Son mutaciones puntuales que el paciente con cáncer lo va a adquirir durante la vida, ¿no? De repente es un paciente que constantemente está sometido al estrés, no duerme adecuadamente y empieza a acumular radicales libres que degeneran a sus células. Y sus protoncogenes, que normalmente estimulan la proliferación celular de manera controlada, al adquirir estas mutaciones, empiezan a producir proteínas que estimulan una proliferación celular de manera descontrolada, que no responde a ningún tipo de regulación. Por ejemplo, la mutación de KRAS o NRAS en pacientes con cáncer de colon, ¿no? De repente el paciente es obeso, tiene una mala cultura alimenticia, es sedentario, etcétera, y todo eso contribuye a la formación de estas mutaciones somáticas. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo voy a determinar la presencia de estas mutaciones somáticas? Fácil. Si es un paciente con cáncer de colon, le voy a hacer una colonoscopía, voy a tomar una muestra del tumor y en esa muestra del tumor voy a poder determinar la presencia de estas mutaciones mediante técnicas de PCR en tiempo real. ¿Está claro, chicos? O de repente voy a aplicar una plataforma denominada NGS, que se llama Next Generation Sequencing, y puedo secuenciar totalmente el material genético presente en ese tumor y por ende determinar qué mutaciones somáticas tiene ese paciente. En cambio, una mutación de la línea germinal es una mutación con el que nace el paciente y generalmente están en todas sus células. Y para ello, para determinar una mutación en la línea germinal, me basta sacarle un poco de sangre al paciente y, por ejemplo, determinar la presencia de mutaciones en los leucocitos del paciente. Es decir, que la mayoría de que yo puedo detectar esas mutaciones en cualquier célula del cuerpo del paciente. ¿Está claro, chicos? Que es una mutación somática, que es una mutación de la línea germinal. Sí, doctor. Entonces, la mayoría de los cánceres se origina de una sola célula, es decir, que tiene un origen clonal. Por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de próstata. O sea, se origina en una célula, en una sola célula, que son células tipo glandulares. Esa única célula alterada o mutada produce dos células hijas alteradas y mutadas semejantes a ella. Esas dos va a producir otras dos, ya serían 4, esas 4, 16. Entonces se van a proliferar de manera exponencial, formando células hijas semejantes a la célula progenitora. Se dice que se necesitan varias mutaciones acumulativas, en general 5 a 10 mutaciones acumuladas para que una célula normal adquiera un fenotipo maligno. Entonces, al adquirir una célula estas mutaciones, estos genes van a sintetizar proteínas aberrantes, lo cual va a traer como consecuencia una alteración fisiológica en las células. Es obvio, ¿no es cierto? Porque no son proteínas normales las que se van a producir. Como consecuencia, obviamente, de los cambios moleculares inducidos por este tipo de mutaciones. Entonces, si nosotros hacemos un enfoque más macroscópico al material genético contenido en el núcleo, vamos a ver el cromosoma,
Dentro del cromosoma vamos a estudiar el ADN, vamos a ver que el ADN no solo es ADN como tal, sino también hay histonas. Y finalmente, las bases nitrogenadas o los nucleótidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un gen? Un gen es una secuencia de DNA que codifica para cualquier molécula con actividad biológica. Fundamentalmente proteínas, pero no solo proteínas. También puede producirse enzimas, por ejemplo. Entonces, hay dos tipos de regiones en los genes, una región codificante y una región promotora. La codificante, como su nombre lo dice, codifica, ¿no? Da origen a una proteína. Contiene una información, ese gen contiene una información que da origen a una proteína en específica, ¿no? Y esa región codificante está constituido por exones e intrones. Generalmente, el que contiene esa información son los exones o los intrones. Los intrones, doctor. Exones, chicos. Recuerden que los exones y los intrones se asemejan a un tren, ¿no? Con sus vagones, ¿no? Un vagón es un exón, otro vagón es un intrón, etcétera. Entonces, las que contienen la información son los exones. Y hay una región promotora. En otras palabras, la región promotora es la que, porque todos los genes no se pueden expresar al mismo tiempo, pues, ¿me entienden? No puede pasar eso. Entonces, regula la función, la expresión específica de cada gen en un tejido en particular. Y finalmente, como nos decía, el DNA está compuesto por las bases nitrogenadas o los nucleótidos, adenina, timina, citosina, guanina, cuya unidad es el codón, pues, ¿no? El codón es una tríada de bases nitrogenadas y cada codón sintetiza, no se olviden, un aminoácido. El conjunto de aminoácidos hace que se forme una proteína en específica, ¿no? Antiguamente, en la propuesta inicial de Crick, en el año 1970, se pensaba que el DNA, para realizar la síntesis de proteína, solamente era de manera unidireccional, ¿no? Se produce la duplicación o replicación del DNA y a partir de ella se forma el RNA que se traduce y se forman las proteínas en los ribosomas, ¿no? Pero después, cuando se vio que cuando se descubrió la transcriptasa inversa, se vio que no solamente es unidireccional, sino que también puede ser bidireccional, ¿no? Que el RNA se puede convertir en DNA gracias a la enzima transcriptasa inversa. Otro punto importante, chicos, es el ciclo celular. ¿Cómo es el ciclo celular de una célula normal? ¿No? La famosa meiosis o mitosis. Mitosis. Mitosis, ¿no es cierto? Estamos hablando de mitosis, chicos, no se olviden nunca, mitosis. Entonces, la mitosis tiene dos etapas grandes, ¿no? La interfase, que es la de mayor duración, y la mitosis, que es esta pequeña fase. Pero muy importante porque finalmente es donde se va a producir la formación de dos células hijas, ¿no es cierto? Una y dos, idénticas a la célula progenitora. Una célula normalmente en nuestro organismo, en un organismo ya adulto, desarrollado, está en fase G sub 0, pues. ¿Cuál es la fase G sub 0? Es un estado de no división celular.
La célula no se divide, chicos, no se divide. Y la mayor parte de células en nuestro organismo están en este estado. G sub 0. Y si el organismo, digamos, hay un daño en el hígado y el hígado, ustedes saben que se regenera, entonces el hepatocito entra en fase G1, ¿no? En la cual se empieza a producir una serie de proteínas, organelos, etcétera, necesarias para la replicación del ADN, que sería la siguiente fase, que es la fase S o fase de síntesis, en donde se va a duplicar todo el genoma de la célula, ¿no? Y la célula obviamente sigue creciendo. De la fase S pasa a la G2, donde se sigue sintetizando proteínas, se forma el centrosoma y esa célula ya está preparada para entrar en mitosis. En cada uno de estos puntos hay unos puntos de control o de chequeo, los famosos checkpoint, puntos de control, entre G1 y S, entre S y G2, entre G2 y mitosis. El gen supresor tumoral del retinoblastoma actúa sobre todo en G1 y P53 actúa sobre todo en G2. Entonces, el gen del retinoblastoma produce una proteína RB, proteína de retinoblastoma. El gen de P53 produce una proteína, la fosfoproteína P53, que no es más que una fosfoproteína que pesa 53 daltons, ¿no? Y estos genes supresores tumorales, ¿de qué se encargan? Se encargan de verificar que todo esté andando correctamente, que las proteínas sintetizadas sean las correctas y en las cantidades adecuadas. Y si detectan alguna alteración, inmediatamente se detiene el ciclo celular hasta que se produzca la reparación o la síntesis y de nuevo progresa el ciclo celular. Entonces, son unos puntos de control importantes para evitar que que suceda una alteración en el DNA y de esta manera pueda degenerar en una inestabilidad genómica. Mientras que los protooncogenes promueven la proliferación o la división o la mitosis cuando el organismo lo requiere. Pero si yo tengo una célula, si yo tengo una alteración en el DNA y esta célula ha logrado no ha entrado a apoptosis y ha pasado todos esos puntos de chequeo o de control, ¿producto de qué, por ejemplo? Producto de la mutación, por ejemplo, del gen del retinoblastoma, que produce proteínas alteradas del retinoblastoma o mutaciones en P53 que produce proteínas alteradas de P53 y deja que esta célula alterada progrese. ¿Por qué? Porque el controlador está alterado, está enfermo. Entonces, estas células adquieren inmortalidad y capacidad proliferativa y empiezan a proliferarse indiscriminadamente y esa célula ya no entra a G sub 0, sino, imagínense, es una proliferación irracional y se empieza a formar el tumor. ¿Está claro, chicos? Entonces, nosotros tenemos una serie de medicamentos, entre ellos quimioterápicos, que tratan de destruir a esas células tumorales
en diferentes partes de este ciclo celular. Tenemos antimetabolitos que actúan en la fase de síntesis, como metatrexato, gencitabina, 5-fluorouracilo. Tenemos antibióticos antitumorales que intervienen en la fase G2, inhibiendo a las topoisomerasas como el topósido o topotecan. Antibióticos antitumorales como bleomicina, por ejemplo, que se utiliza en los pacientes con tumores de células germinales, ¿no? O algunos inespecíficos en relación con el ciclo celular, como por ejemplo la ciclofosfamida y fosfamida, que son alquilantes o fármacos platinados, como el carboplatino, cisplatino, oxaliplatino. Tenemos antibióticos antitumorales que actúan en la fase G1, como dactinomicina, doxorubicina, por ejemplo, es un medicamento que se usa bastante, es un quimioterápico que se usa bastante en cáncer de mama. Doxorubicina liposomal es un medicamento que utilizamos bastante en cáncer de ovario resistente a platinos, que fíjense, actúa, cada uno de estos medicamentos va a actuar en alguna etapa del ciclo celular. Entonces, pero no solo en las personas adultas, obviamente, la mayor parte de sus órganos ya están desarrollados, entonces no hay mayor problema, excepto las únicas células que están en proliferación celular en un adulto son las células de las faneras, ¿no? La piel, las uñas, el cabello, es por eso que se cae el cabello de los pacientes, pues ¿por qué? Porque son células que están en proliferación celular y estos medicamentos inhiben esa mitosis controlada que tenemos, porque no es descontrolada, pues no nos crece el cabello en 5 días, ¿no? Todos los días crece, pero muy lentamente, o las uñas no siguen creciendo, etc. Pero es una proliferación controlada por el equilibrio que hay entre la actividad de los protooncogenes y los genes supresores tumorales, ¿no? Entonces, pero este tipo de medicamentos que produce caída del cabello, ¿por qué? Porque está inhibiendo la mitosis de las células de los folículos pilosos, ¿no? O de la piel, por eso a veces de los pacientes se oscurece un poco la piel, ¿no? O las uñas empiezan a oscurecer y crecen muy lentamente. Y también se ven afectadas las células hematopoyéticas, encargadas de la regeneración de células hematológicas, como los eritrocitos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Es por eso que nosotros, entre quimioterapia y quimioterapia, nosotros le pedimos a los pacientes controles de hemograma. ¿Por qué? Porque justamente hay medicamentos que pueden hacer que el paciente tenga neutropenias severas. Entonces yo tengo que verificar antes de que le administre la próxima quimioterapia, tengo que verificar que la paciente no tenga ningún problema en el conteo o en el recuento de sus células. ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Entonces, nosotros antes de cada quimioterapia siempre les pedimos un control de hemograma. Y obviamente nos damos cuenta que de repente la hemoglobina ha caído, tiene una anemia leve, producto de la quimioterapia, porque también produce destrucción, pues, de glóbulos rojos, destrucción de neutrófilos. De repente los neutrófilos están en 1800, tienen una neutropenia leve, y las plaquetas de repente también han caído. En los primeros tratamientos, cuando un paciente es metastásico, por ejemplo, estadio clínico 4, ¿qué significa? Cuando ustedes vean que hay metástasis o es un estadio clínico 4, no significa que el paciente, como erradamente algunos colegas piensan, que se va a morir mañana. Eso no es, o ya es un paciente paliativo y no hay que hacer nada. Eso es totalmente falso. Sin embargo, son pacientes que ya no tienen cura en la mayoría de casos.
en la mayoría de casos. No tienen esa posibilidad de cura, porque obviamente tenemos que pensar que la enfermedad es un poco sistémica, pues ya ha salido del órgano donde se ha originado ya, y se ha diseminado vía hematógena o vía linfática a otras estructuras a distancia. ¿Está claro? Entonces, Cierto. lamentablemente los pacientes con metástasis van a ser sometidos a tratamientos quimioterápicos continuos a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque si nosotros soltamos el tratamiento de quimioterapia, obviamente de nuevo empieza la proliferación celular. Y el problema es cuando, imagínense, imagínense estas células, estas de acá. El paciente ha venido, hemos encontrado que tiene un cáncer de mama y tiene metástasis en los pulmones y en el hígado. Entonces, ¿qué vamos a darle al paciente? Le vamos a dar un tratamiento sistémico, ya sea con quimioterapia, más terapia biológica, etcétera, de acuerdo al subtipo de cáncer de mama que nos describa el anatomopatólogo. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamiento sistémico, señora, lamentablemente ha venido a destiempo, a que vamos a tratar de controlar su enfermedad. No hablamos de curar, chicos, no hablamos de curar. Y ahora se ha perdido mucho la ética, sobre todo por parte de nuestros colegas cirujanos, porque a veces, sabiendo que el paciente es un estadio clínico 4, tiene metástasis pulmonares, hepáticas, operan a los pacientes, cuando no deberían operar, porque no tiene ningún sentido, salvo que haya una oclusión, etcétera, un procedimiento quirúrgico paliativo de emergencia, que sí puede proceder, pero no tiene mayor sentido que un paciente con estadio clínico 4 entre a un quirófano. Entonces, ¿qué sucede? Estas células malignas, vírgenes de tratamiento, se exponen por primera vez a un tratamiento con quimioterapia, digamos más terapia biológica. Entonces, el 99% de estas células de repente son diezmadas por el tratamiento, pero siempre va a haber un 1% de células sobrevivientes. Ese 1% de células sobrevivientes recibe una segunda exposición, una tercera exposición al tratamiento, cuarta, quinta, sexta, de repente, hasta que vemos en la tomografía de lo que había reducido digamos, un 50%, está volviendo a crecer el tumor y el marcador de nuevo se está elevando. ¿Qué quiere decir? Que ya lamentablemente ya no es la misma clona de células, sino es otra clona de células que ha adquirido resistencia al tratamiento y de nuevo está proliferando. Es por eso que es difícil el tratamiento del cáncer, chicos. ¿Por qué? Porque en algún momento esas células neoplásicas vírgenes de tratamiento van a hacer resistencia a los medicamentos antioncológicos o antitumorales que les estamos dando. ¿Está claro, chicos? Cambian su estructura, adquieren nuevas mutaciones de resistencia. Creo que a esto hemos visto, cambios fisiológicos en la célula. Hay una autosuficiencia en las señales de crecimiento. A veces la célula ya no necesita ustedes saben que generalmente los estímulos llegan a la célula a través de la extracelular, ¿no? Factores de crecimiento, por ejemplo, llegan a portas de los receptores, se unen a sus receptores y emiten señales al interior del núcleo para que haya proliferación celular, ¿no? De manera controlada. Pero ¿qué sucede cuando hay una alteración en un receptor a veces de la célula? Lo que sucede es que no necesitan de estos estímulos externos, no necesitan factores de crecimiento que las estimulen, sino la célula misma se autoestimula y a través de vías de señalización intracitoplasmática emiten señales al núcleo de proliferación celular. Inhibición de apoptosis.
Hay una insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento, y esto es por sustratos, por proteínas como el factor de crecimiento transformante beta o los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas. La evasión de la apoptosis, hay una resistencia a la muerte celular promagramada, como hemos dicho, esto fundamentalmente por inactivación de P53. Ustedes saben que P53 es conocido como el guardián del genoma humano, ¿no? P53 es una proteína supresora tumoral por excelencia. O sea, corrige errores, detecta errores en una célula durante el proceso de mitosis y tiene que asegurarse de corregir esos errores. Y para eso es importante P53, la proteína de retinoblastoma, o la activación de genes antiapoptósicos, pues, ¿no? Hay un potencial replicativo ilimitado, evitando la senescencia celular y la catástrofe mitótica. Hay una angiogénesis mantenida. Las células neoplásicas estimulan la angiogénesis, como habíamos visto en las características que describe Hanahan, donde hay un incremento del factor de crecimiento del endotelio vascular, del factor de crecimiento fibroblástico, de la interleuquina 8, no necesitan soporte estructural. Por ello es que estos neovasos sanguíneos, por ejemplo, en el cerebro, son mucho más permeables al agua, dejan pasar el agua y se forman los famosos edemas vasogénicos. Entonces, el paciente viene con un déficit motor a la emergencia, ¿no? Doctor, tengo un cáncer de mama como antecedente y desde ayer tengo un dolor de cabeza y poco a poco he perdido la fuerza de mi brazo y de mi pierna izquierda hasta que no puedo mover, doctor. Ese paciente, con todo lo que me ha descrito, sin hacerle una tomografía y resonancia, yo ya sé que tiene una alta probabilidad de que ha hecho una metástasis en el cerebro, ¿no? Y esa neovascularización producto de esa metástasis que se está formando en el cerebro, hace que el agua del intravascular salga a la extravascular y se forme los famosos edemas vasogénicos que sobre todo se forman en la sustancia blanca. Ese edema vasogénico desplaza muchas veces la línea media y va a producir déficit motor, pues, ¿no? Hay habilidad de invadir y metastatizar, como ya lo hemos visto. Hay defectos en la reparación del ADN, inestabilidad genómica, mutaciones en los protoncogenes y genes supresores tumorales. Hay una capacidad para evadir el ataque del sistema inmune. Por ejemplo, ahora tenemos medicamentos que tratan de restablecer esta capacidad para que el cuerpo active a los linfocitos T y se produzca la activación de nuestro sistema inmunológico sobre las células tumorales. Y eso es el sustento de la inmunoterapia. Medicamentos como el pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab, están basados en este mecanismo, ¿no? Reconstituir el sistema inmune para destruir a las células tumorales. Y hay un predominio del metabolismo anaeróbico. En general, en nuestro cuerpo, chicos, tenemos dos tipos de genes. Así como hay dos tipos de mutaciones, ¿se acuerdan? Que hemos hablado hace 5 minutos. Mutaciones somáticas que solamente vamos a encontrarlo en el tejido tumoral, y mutaciones germinales, que podemos dosarlo en cualquier célula de nuestro organismo. Entonces tenemos los protooncogenes y los genes supresores tumorales. Estos genes normalmente están en equilibrio en un organismo sano, sin cáncer, chicos. Necesitamos regeneración del tejido hematopoyético. Entran a tallar los protooncogenes.
Necesitamos frenar esa proliferación de los protooncogenes. Entran a traer los genes supresores tumorales. O hay células aberrantes que necesitan repararse o bien eliminarse, genes supresores tumorales. Entonces, hay un equilibrio entre estas dos funciones de los genes. Los protooncogenes controlan el crecimiento y la división celular normales, codifican factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, factores de transcripción, y son reguladores del ciclo celular y reguladores de la apoptosis, pues, o sea, inducen proliferación celular, pero de manera controlada. Pero ¿qué pasa si hay una mutación? Ya no hay una proliferación de manera controlada, sino de manera indiscriminada, de manera irregular. Todo el momento el protoncogen está proliferando. Entonces, estos protoncogenes, cuando adquieren mutaciones, se convierten en oncogenes, que generalmente en el DNA se traduce una ganancia de función. Se empiezan a proliferar. Por ejemplo, la mutación de KRAS, la mutación de BRAF en cáncer de colon, o la mutación de EGFR en cáncer de pulmón, o la mutación de c-KIT en melanoma, o BRAF también en melanoma. Entonces, los oncogenes, que son protooncogenes mutados, ejercen un efecto positivo sobre la formación tumoral. Son los encargados del crecimiento del tumor. Y por otro lado tenemos los genes supresores tumorales. El guardián del genoma humano es P53 por excelencia. Solo como referencia, yo tuve una paciente joven, 58 años, que estaba con un tiempo de enfermedad de más o menos 6 meses. Dolor, tenía un dolor en mesogastrio. Fue donde un gastro, le hicieron una endoscopía, colonoscopía, no había nada. Le hizo ecografía, no había nada. Pero el dolor persistía. Un dolor en cinturón que se fue intensificando, ¿no? Y que ya le producía disconfort incluso al momento de alimentarse. Tuve la oportunidad de atender a la paciente, me cuenta su problema, lo examino y nadie le había pedido una tomografía, ¿no? Un dolor crónico, ya 6 meses, imagínense 6 meses con dolor. O sea, incluso estaba recibiendo un tratamiento psiquiátrico porque pensaban que era un problema psiquiátrico, que no habían encontrado nada. Entonces, hicimos la tomografía, oh sorpresa, una lesión hipodensa en cabeza de páncreas con un nódulo hipodenso también en hígado. Entonces la paciente se sometió a una Whipple, que es una cirugía grande, y en la Whipple se determina que tiene un cáncer de páncreas, un adenocarcinoma. Para ello, su marcador, su CA 19-9, estaba bastante elevado. Entonces, la paciente inicia quimioterapia de primera línea, porque como ustedes comprenderán, ya tenía una lesión en el hígado. Normalmente no se opera ese tipo de pacientes, pero no teníamos cómo obtener una biopsia. Entonces, inicia quimioterapia de primera línea. Normalmente los pacientes responden a la quimioterapia. Están con tratamiento 1 año, 1 año y medio, 2 años, teniendo en cuenta que cáncer de páncreas es un tumor altamente agresivo y los pacientes tienen una sobrevida media sin tratamiento de 6 meses. Steve Jobs, el dueño de Apple,
tuvo cáncer de páncreas, ¿no? Y se detectó lamentablemente un estadio clínico 4 y por eso es que falleció. Entonces, volviendo al caso de mi paciente, al tercer tratamiento le aparece un nódulo nuevo en la zona donde le hicieron una Whipple laparoscópica, ¿no? Laparoscópica, chicos. Y en la zona del trócar, porque obviamente ponen trócares, ¿no? Para las laparoscopías, le salió un nódulo. Entonces le hice una evaluación imagenológica con tomografía y había progresión de enfermedad. Le dimos otra línea de tratamiento con unos medicamentos que se llaman cisplatino, gemcitabina, que está indicado en segunda línea. Y no recibió más que 2 tratamientos y de nuevo hizo progresión de enfermedad. La familia tenía medios económicos y le hicimos un examen que se llama Next Generation Sequencing, que es como un antibiograma. Ustedes han visto el antibiograma del urocultivo, te sale, ¿no es cierto? Germen, estafilococo, germen, Escherichia coli, etcétera, igualito sale. Sale la relación de mutaciones que tiene ese paciente. Entonces, como teníamos la pieza operatoria, en la pieza operatoria se hizo en muestra sólida, se hizo ese procedimiento de secuenciación genética y se determinó que la paciente tenía la mutación de P53. Y eso explicaba por qué la paciente tenía, tenía recurrencias, tenía respuestas tan cortas al tratamiento. Y finalmente la paciente falleció. Entonces, P53 es el guardián del genoma humano. Chicos, si P53 está mutado, es un mal pronóstico para nuestros pacientes. Entonces, fíjense, ¿no? Los tipos de protoncogenes pueden ser factores de crecimiento, pueden ser receptores de factores de crecimiento o proteínas de traducción de señales, ¿no? Entonces, se muta este protoncogen, se forma el oncogen, hay una sobreexpresión y se empiezan a formar toda esta serie de tumores, toda esta serie de tumores. Mama, por ejemplo, HER2 o ERBB2, ganancia, ¿no? Este es un protoncogen. La mutación de HER1 o ERBB1 está presente también en carcinoma de pulmón de células escamosas. Mutación de RAS, cáncer de pulmón, colon, tiroides, páncreas, algunas leucemias, ¿no? Entonces hay una serie de protoncógenes que normalmente tienen un rol importante en nuestro organismo, que si se mutan, generalmente adquieren una ganancia en su función, una sobreexpresión, amplificación, etc. Entonces, ¿cuáles son las principales alteraciones genéticas? Sustituciones nucleotídicas, inserciones nucleotídicas, delecciones nucleotídicas, ¿no? Y estas alteraciones obviamente puede ser producto de la acción de agentes nocivos, con capacidad de introducir alteraciones en la secuencia de nucleótidos. Por ejemplo, la radiación ultravioleta. Por eso es que nos dicen hay que cuidarnos de la radiación solar, usemos sombreros de ala ancha, evitamos exponernos al sol entre las 2 y las 4 de la tarde, que hay mayor radiación, evitemos el tabaco que produce inflamación, evitemos la polución ambiental. Ya está demostrado, chicos, que los habitantes que viven
próximos a calles de alto tránsito, por ejemplo, la Avenida La Cultura, donde hay bastante polución ambiental, pueden desarrollar cáncer de pulmón. Ojo. Entonces, son los tres tipos de alteraciones principales que puede sufrir una secuenciación del DNA. Entonces, la mutación siempre va a derivar en un cambio drástico en la función de la proteína. Cambio drástico en la función de una proteína, que generalmente es una ganancia de función, por ejemplo, una activación permanente de un receptor de una membrana. En cambio, los polimorfismos son alteraciones nucleotídicas que pueden estar presentes en más del 1% de la población, pero sin afectar la salud del individuo. O sea, no hay una afectación. Eso es la diferencia entre una mutación y un polimorfismo, chicos. Un break de 5 minutos, chicos. ¿Están de acuerdo? Para despertar, porque yo creo que soy el único despierto. Sí, doctor. ¿Se está entendiendo, chicos? Por favor, eso es lo que más me importa. Sí se entiende, doctor. Ya, ya, chicos. Entonces, un break, tomen un respiro, tomamos un poco de líquido y volvemos.
Ya estamos de vuelta. ¿Se me escucha? Sí, Sí, doctor, se doctor. le escucha. Se ve, ¿no? La pantalla, por favor. Entonces, hay mutaciones somáticas y mutaciones de la línea germinal. Una vez más, las somáticas son aquellas que se localizan solo en el DNA de las células tumorales. Por ende, si yo quiero determinar una mutación somática, tengo que sacarle mínimo una biopsia, a hacer una biopsia de la lesión tumoral del paciente, ¿no? Estas mutaciones generalmente van en relación con la agresividad del tumor o con respuesta a terapias con anticuerpos. No, a veces son predictivas estas mutaciones. Por ejemplo, la mutación de Carras. Si un paciente tiene mutación de Carras, no podemos utilizar, por ejemplo, inhibidores de EGFR. Entonces, para cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, damos, por ejemplo, cetuximab, panitumumab cuando hay mutación, cuando no hay mutación de, de estos últimos, ¿no? O, o, por ejemplo, cuando el paciente con cáncer de pulmón tiene una mutación de EGFR, le damos, le damos osimertinib o afatinib o erlotinib, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos una muestra para hacer estas mutaciones? Extraer el ADN tumoral, ¿no? De la lesión. Mutaciones de la línea germinal. Se origina aleatoriamente en las células de la línea germinal de un individuo y por lo tanto es heredada a su descendencia en una proporción mendeliana, ¿no? Y estas mutaciones pueden predisponer a un individuo portador al desarrollo de cáncer. Por ejemplo, la mutación de BRCA1 y BRCA2, sobre todo para cáncer de ovario y cáncer de mama, ¿ya? Para cáncer de mama, sobre todo la mutación de BRCA1 tiene un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama, pero también ovario a edades tempranas, ¿no? O, por ejemplo, la mutación del RET en niños hace que este niño tenga un 97%, 99% de probabilidades de desarrollar carcinoma medular de tiroides antes del primer año de vida. O sea, son mutaciones heredadas, chicos, son mutaciones que yo lo voy a heredar de manera mendeliana. ¿Se ve, chicos? Sí, doctor. Entonces, esta es para terminar, una historia familiar de cáncer de mama y ver la diferencia, cómo es un cáncer esporádico, un cáncer hereditario, un cáncer familiar, se hace lo que se llama heredograma. ¿En qué consiste un heredograma? Heredograma es analizar el árbol genealógico, en otras palabras, de la enfermedad oncológica que han tenido mi- mi- mis familiares, ¿no? Entonces, como les dije, el 90% de los cánceres es esporádico y solo el 10% es heredofamiliar o es hereditario. El esporádico, fíjense, no, este es abuelo, abuela, ¿no? Estas dos personas han tenido un hijo varón, una hija mujer. La hija mujer de esta pareja se casó con otra persona y su hija y la tercera generación tuvo un cáncer, en este caso de mama. O sea, líneas, generaciones arriba, la primera generación, la segunda generación, no tuvo enfermedad.
sea, eso se llama esporádico, no hay una relación. En cambio, en el cáncer hereditario, ¿qué pasó? Esta pareja, varón-mujer, tuvieron igual un hijo varón, un hijo mujer. De esta pareja, en la primera generación, digamos, la abuela tuvo cáncer de mama. Su hija tuvo cáncer de mama. Y la nieta tiene cáncer de mama. O sea, hay una relación. Probablemente a este paciente tenga el BRCA1 mutado. Y un cáncer familiar, ¿no? Esta pareja, la abuela tuvo cáncer de ovario, tuvieron 2 hijos, el varón hizo cáncer de próstata y la mujer cáncer de colon. La hija tuvo 2 hijas y una de ellas hizo un cáncer de mama. O sea, hay un cáncer familiar, ¿no? No es la misma neoplasia, son diferentes neoplasias. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar la presencia de estas mutaciones? Para ello, el ser humano ha tenido la capacidad, a través de técnicas muy innovadoras, como el PCR, de determinar la presencia de estas mutaciones. Imagínense, la tarea de encontrar una mutación en un gen del genoma humano equivale a hallar una falta ortográfica en una página de un libro de una biblioteca con 27.000 ejemplares. Esa biblioteca es el genoma humano con aproximadamente 27.000 genes. Interesante, chicos, o sea, no es fácil. O sea, se necesita alta tecnología, ¿no? La técnica de PCR fue desarrollada por Kary Mullis en el año 83 todavía, y su propósito era amplificar un fragmento de DNA particular del que pensaba que estaba alterado. Hay otras metodologías nuevas como Next Generation Sequencing, FISH, o el dosaje de células tumorales circulantes, que todavía está en estudio, ¿no? Se dice que los pacientes con cáncer ya tienen células tumorales circulando y eso se puede detectar, ese tipo de células, y se puede aislar su material genómico y hallar mutaciones, ¿no? Hay una serie de procedimientos, desde la desnaturalización del DNA, el alineamiento, la extensión, que me permite amplificar de manera exponencial y determinar la presencia de mutaciones. Entonces, ¿cómo es el enfoque diagnóstico y terapéutico de estos pacientes con enfermedades oncológicas? Para empezar, una buena historia clínica, ya sea en consulta, ¿no? En la primera consulta, generalmente nosotros indagamos incluso el lugar de procedencia, el lugar de nacimiento. Hay pacientes que vienen de la selva y con lesiones en el hígado, ya es un hepatocarcinoma, ¿no? O un paciente que dice que tiene VIH y viene con manchas en el cuerpo de color vino, es un sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, la historia clínica y la anamnesis es muy importante. Un buen examen físico es muy importante. Indagar antecedentes familiares oncológicos es muy importante. Indagar enfermedades concomitantes o antecedentes patológicos es muy importante, ¿no? Y finalmente, pediremos algunos exámenes auxiliares. Si estamos frente a una lesión tumoral hepática, pulmonar, mamaria, en la región anatómica que ustedes quieran, la única manera de discriminar si es un tumor benigno o maligno es con una biopsia, chicos, con una biopsia. La biopsia es el gold estándar en el diagnóstico de enfermedades oncológicas. Hay muy pocos tumores
como los hepatocarcinomas que se diagnostican, que no requieren biopsia para su diagnóstico. Simplemente que tenga el marcador tumoral, en este caso en hepatocarcinoma alfa-fetoproteína, en valores elevados, generalmente dicen algunas bibliografías mayor a 400, y obviamente si ese paciente tiene una hepatitis B crónica o una hepatitis C, eso, eso ya es diagnóstico de una enfermedad que se llama hepatocarcinoma o cáncer de hígado. Es uno de los pocos tumores que no necesita biopsia. Los demás, chicos, linfomas, mama, pulmón, estómago, colon, sarcomas, todo empieza por una biopsia. Si yo en la biopsia he determinado que el paciente tiene un cáncer, ese paciente tiene que ir a un estadiaje. Tengo que saber si ese tumor que está aquejándole al paciente es resecable o es irresecable. Y el término de resecabilidad lo voy a definir con imágenes, chicos. Con imágenes. Ya sea una tomografía, ya sea un PET-CT, una resonancia, etc. Son métodos diagnósticos que a mí me van a dar una idea de cuál es la relación del tumor en relación a la anatomía de nuestro cuerpo. A veces hay tumores pequeños, pero que están comprometiendo, infiltran un vaso importante de nuestro cuerpo. Entonces, de repente, la infiltración de un vaso importante es un criterio de irresecabilidad. O un tumor grande que ha comprometido estructuras vecinas, infiltra vejiga, etcétera, que también de repente hace que sea irresecable, ¿no? O metástasis a distancia, que también ya les he dicho que es un criterio de irresecabilidad. Generalmente, nosotros en el hospital tenemos tomografía, tenemos resonancia, lo tercerizamos. El PET-CT no lo tenemos, pero podemos solicitarlo a Lima. Tienen Almenara y Rebagliati, uno de los primeros hospitales en el Perú que tuvieron PET-CT. La diferencia del PET-CT es que en vez de sustancia de contraste que se usa en tomografía, se utiliza un radiotrazador que se llama FDG, que no es más que una glucosa radiactiva, en realidad se llama fluorodesoxiglucosa, y esta glucosa radiactiva es captada ávidamente por el tejido tumoral, porque se supone que las células tumorales tienen un hipercatabolismo incrementado, entonces tienen una alta demanda de glucosa, es por eso que se da glucosa radiactiva en estos pacientes. Entonces, esa glucosa radiactiva que es captada por estos tejidos tumorales es rastreada por la máquina, pues por el PET-CT, por el PET, que es como un tomógrafo. Entonces capta esa sustancia radiactiva y, y, la, y la traduce en unas unidades que se llama SUV, sub. Entonces, un sub por encima de 4 es sospechoso de que ese tejido sea un tejido tumoral. La gammagrafía es una máquina que detecta la radiación que se le ha dado al paciente, que es el radiotrazador que se ha inoculado al paciente o que se ha inyectado al paciente, que puede ser tecnesio 99 generalmente, y me ayuda a detectar sobre todo lesiones a nivel óseo, ¿no? O puedo hacer alguna prueba de función a algún paciente. Entonces, lo importante de esta diapositiva y del enfoque diagnóstico de los pacientes con neoplasias es la biopsia. Todo empieza por la biopsia, chicos. A partir de la biopsia yo puedo ya empezar a hacer también pruebas o determinar la presencia de mutaciones somáticas o germinales en mis pacientes, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de estadiaje, utilizamos generalmente un sistema de estadiaje americano, de un comité de trabajo americano del cáncer, donde la última versión es del 2018, donde básicamente hay tres variables importantes, el T, el N y el M. El T es el tamaño del tumor, tamaño del tumor. Es un T1, es un T2
¿Es un T3 o es un T4? ¿No? T4 está comprometiendo ya otras estructuras, ¿no? De repente vasos importantes. Entonces, el tamaño del tumor, ¿no? En este caso, páncreas, ¿no? T1 menor a 2 centímetros, T2 mayor a 2 hasta 4 centímetros, T3 mayor a 4 y T4 cuando ya compromete otros órganos vecinos, ¿no? Está infiltrando otros órganos vecinos. La otra variable importante es la N. T, tamaño del tumor. N, ganglios comprometidos. N0, no hay afectación ganglionar. N1, por ejemplo, acá es hasta 3 ganglios comprometidos. N2, más de 4, ¿no? Y finalmente M. M puede ser 0 o M puede ser 1. M0, que no hay metástasis a distancia, y M1, cuando hay metástasis a distancia. ¿Está fácil, chicos? Entonces, nosotros los oncólogos basamos nuestro tratamiento en este TNM. Por ejemplo, si el paciente tiene un T1, una lesión menos de 2 centímetros, probablemente entre a una cirugía y asunto solucionado, ¿no? Si el paciente tiene un T4, probablemente de repente es un tumor irresecable, sobre todo si hay ganglios comprometidos. Entonces, de repente a ese paciente le vamos a dar primero una quimioterapia para que disminuya el tamaño del tumor y hacer un control de los ganglios linfáticos y de repente en una segunda fase intentar llevarlo a una cirugía. Si el paciente tiene metástasis a distancia, ya no es quirúrgico, chicos. Ese paciente tiene que ir a tratamiento sistémico para mejorar su calidad de vida, para que el paciente viva más. Eso se llama sobrevida global, que es un objetivo que nosotros como oncólogos tenemos, que los pacientes vivan más y vivan con calidad de vida. No se trata de dar por dar los tratamientos de quimioterapia. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos varios pilares de tratamiento. Lo que cura a los pacientes oncológicos es una buena cirugía, con bordes quirúrgicos negativos, y es el tratamiento curativo por excelencia. La quimioterapia, existen modalidades de quimioterapia. Hay una quimioterapia adyuvante cuando el tratamiento se da como un refuerzo a la cirugía. Le hemos operado a una paciente de un cáncer de mama y ha salido 16 ganglios comprometidos de 18 que le he extraído. Es un triple negativo la paciente. Esa paciente tiene que ir a una quimioterapia que se llama adyuvante. Adyuvante al tratamiento quirúrgico. Entonces, es un tratamiento de quimioterapia limitado. No tiene una fecha de inicio, una fecha de fin. Hay otra quimioterapia que se llama neoadyuvante. Neoadyuvante significa que le damos al paciente un tratamiento de quimioterapia previo a la cirugía, con el objetivo de reducir el tamaño del tumor, reducir de repente el compromiso ganglionar y hacer que ese tumor que era irresecable en un inicio sea resecable en una segunda intención. A eso llamamos quimioterapia neoadyuvante. Sobre todo lo utilizamos en mama, por ejemplo. Incluso no solo es quimioterapia pura, sino asociada a terapia biológica. La radioterapia, la quimioterapia, chicos, es un tratamiento que se pone por la vena. Puede ser en un endovenoso en un tiempo determinado, 1 hora, 2 horas, etcétera, o puede ser en una infusión continua, incluso de 4 días. La radioterapia es una máquina que emite radiación en una zona anatómica determinada, o sea, en un punto determinado, para hacer un control loco-regional, para tener un mejor control loco-regional. Por ejemplo, yo tengo cáncer de recto, me van a irradiar el recto. Me han operado de cáncer de mama, me han hecho una cirugía conservadora, que dice, ¿qué quiere decir conservadora? Solo me han sacado el tumor, no me han sacado toda la mama.
y en ese lecho tumoral me van a irradiar. Y hay terapia biológica que ha mejorado mucho la sobrevida de nuestros pacientes, últimamente inmunoterapia, y también hay unas moléculas que se llaman ADC, que son anticuerpos, anticuerpos conjugados, ¿no? Fíjense, chicos, cuánto ha evolucionado la estructura de una célula. Esta es la estructura de una célula. Hay una serie de receptores de factores de crecimiento, ¿no? Alrededor de ella en la membrana citoplasmática. A nivel del citoplasma hay una serie de vías de señalización intracitoplasmático, todas dirigidas hacia el núcleo, ¿no? Una vía importante es esta vía, este es un receptor de tirosinquinasa que estimula la vía de señalización RAF-MEG-MAF quinasa, que termina pues produciendo proliferación celular. Pero ¿qué pasa cuando hay una mutación de este receptor, por ejemplo? La célula, lo normal es que los factores de crecimiento lleguen y estimulen y interactúen con su ligando, estimule la vía de señalización y produzca una proliferación controlada, ¿no?, de la célula. Pero ¿qué pasa cuando hay una mutación a nivel de este receptor, por ejemplo, de tirosinquinasa? Lo que sucede es que la célula se autoestimula y no necesita de un factor de crecimiento que llegue a interactuar con este receptor, sino este receptor continuamente está fosforilando y está activando esta vía de señalización que termina en una proliferación celular indiscriminada. Entonces, ¿qué hace la industria farmacéutica? Empieza a determinar cuáles son los mejores puntos para atacar con medicamentos que inhiban a estos oncogenes, en caso de pacientes ya de protooncogenes mutados, y de esa manera bloquear pues estas vías de señalización hacia el núcleo y por ende inhibir la proliferación celular o hacer que las células entren a apoptosis, ¿no? Entonces, hay medicamentos para muchos de estos puntos, chicos, para muchos de estos puntos que lo vamos a ver a lo largo del curso. Mi intención no es que quiero que sean oncólogos, pero al menos que conozcan que hay una serie de vías de señalización, tanto intracitoplasmático como intranuclear, que como médicos deberíamos conocer esa existencia. Imagínense cuán compleja puede ser las proteínas al interior del citoplasma y al interior del núcleo. La quimioterapia es un tratamiento que se infunde por la vena, ¿no? Existen diferentes esquemas de quimioterapia, existe, como lo hemos revisado anteriormente, hay un sinfín de drogas, hay combinación de quimioterapia con terapia biológica en una sola droga, ¿no? Y últimamente los anticuerpos conjugados, ¿no? Con quimioterapia. Entonces la quimioterapia se infunde a través de estos aparatitos que se llaman bombas de infusión y se infunde a los pacientes. Generalmente cuando las quimioterapias son muy vesicantes, a veces les colocamos un catéter por al paciente, que es como un reservorio debajo de la piel, que está conectado a un vaso importante, y a través de ese catéter se le infunde la quimioterapia. La radioterapia, como les dije, es una máquina. Fíjense, es una máquina que emite radiación y hay especialistas que hacen toda una planificación para que el paciente reciba
la radiación en el punto adecuado y minimizando los efectos adversos. La radioterapia es un tratamiento también adyuvante, coadyuvante a la cirugía, ¿no? La terapia biológica, solo para mencionarles, en cáncer de mama hay una molécula que se llama trastuzumab, es un anticuerpo monoclonal. Es una terapia biológica que inhibe al receptor de HER2 que está sobreexpresado en las células tumorales, ¿no? En cáncer de mama hay sobreexpresión de este gen HER2 y como hay una sobreexpresión, hay varias puertas de ingreso al interior de la célula que estimulan en este caso, por ejemplo, la vía YAP-PI3 quinasa AKT y que termina en proliferación celular, ¿no? Hay otra droga que se llama pertuzumab, hay un sinfín de terapias biológicas. Y la inmunoterapia, que también lo vamos a revisar a lo largo del curso. Chicos, eso es todo por hoy. El sábado vamos a recuperar la clase, por favor, que hemos perdido. No quiero deberles ninguna clase. Y generalmente yo hago el desarrollo de todo el curso, no les pido que expongan. Y no creo que nadie jale. El anterior semestre nadie ha jalado, así es que no creo que, chicos. Doctor, disculpe. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación? Doctor, disculpe. Sí, dime. ¿Cómo te Una llamas? consulta. Daniela, doctor Carmen Daniela Dime, Octadocha. dime, Cuando veíamos historia familiar, dime, usted Daniela. mencionaba que el cáncer familiar, son diferentes neoplasias, digamos que la abuelita tiene, luego la mamá tiene, luego la hija tiene, pero Sí, sí, diferentes neoplasias. pero son Pero, diferentes. Sí, a diferencia pero del a medida que hereditario. van pasando generaciones, pueden seguir teniendo diferentes neoplasias, o sea, ¿ya hay alguna falla en el ADN para que tengan diferentes neoplasias o no tienen Es que, nada que ver una con la otra? no, sí, o sea, pueden tener, sobre todo son mutaciones en protoncogenes, pero resulta que, por ejemplo, BRCA, el gen BRCA mutado, vamos a ir específicamente a la figurita, el gen BRCA no solo predispone a cáncer de mama, sino también el gen BRCA puede predisponer a cáncer de ovario, a cáncer de colon y a cáncer de próstata. ¿Me entienden? Sí, doctor. Entonces, generalmente el cáncer heredofamiliar es el 10% y el esporádico es el 90%. El hereditario, generalmente algunos se refieren solo a un solo tipo de neoplasia, ¿no? Mama. Por ejemplo, próstata. Digamos, el abuelito, imagínense acá rosadito, ¿no? El abuelito tiene cáncer de próstata. Se casó, tuvo un hijo y una hija. El hijo, cáncer de próstata. Entonces, ahí hay un patrón, ¿no es cierto? Si yo tengo mi papá tiene cáncer de próstata, yo tengo 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Pero si yo tengo un hermano con cáncer de próstata, mi papá con cáncer de próstata, tengo 11 veces más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y probablemente tenga una mutación que la he heredado de mi papá y probablemente la herede a mi hijo. Y mi hijo también haga cáncer de próstata. ¿Está claro? En el caso del cáncer de próstata, también la mutación es BRCA. O sea, BRCA no solo predispone a cáncer de mama, BRCA es un gen supresor tumoral que puede predisponer a varios tipos de cáncer, sobre todo a mama y ovario. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Ujú.
Y en el cáncer familiar hay una afectación de hijos de descendencia varón y descendencia mujer, pues, o sea, no hay solamente las mujeres, no son las afectadas, sino puede haber afectación de varones y mujeres. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Algo que Doctor, muy quieran saber. buenas noches. Dime. Doctor, le quería pedir un favor. No sé si quizás me podría considerar en la lista, porque cuando empezó a exponer yo ingresé y ya no quería interrumpir la clase. Ya no te preocupes, pero no sé si se podrá ver. Vamos a ver. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo te llamas, pero? Yune Araceli Cabrera Illa, doctor. Mm, Doctor, buenas noches. Soy Chasca Lezama. Yo también estuve toda la clase. Por favor, ¿me podría considerar a mí también? Ya, a ver, vamos a ver. Ya, aquí está. ¿Cómo te llamas? Cabrera, Yune, ¿no? Cabrera, doctor. Sí, Ya, Yune. gracias, doctor. ¿Quién más? Chasca Lezama, por favor, doctor. ¿Ah? ¿Tu apellido? Chasca No te escucho Lezama. bien. Ah, Lezama ya, Quispeche. Chasca. Chasca, Sí, ¿no? doctor, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Nadie más, ¿no? Ya, chicos. Nos vemos pues la siguiente clase. Traten de venir a las rotaciones, chicos. Son interesantes, son dinámicas. Vemos tomografías, vemos. Entonces ustedes mismos se dan cuenta que son enfermedades que no solamente afectan a adultos mayores, sino a gente joven, ¿no? Gente, y mujeres, sobre todo en edad económicamente activa. El sábado está confirmado, me avisas, por favor, delegada. Daniela, me avisas, por favor, ya. Que tengan una buena También. noche y estudien, chicos, estudien, estudien. La calle está dura, chicos, la calle está dura. Estudien, estudien un idioma, eso les va a abrir mucho más puertas. Cuídense, chicos. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.